Eh, Bien, buenos días con todos. Estamos con Rafael Dumet. Rafael Dumet es uno de los escritores peruanos más importantes de este siglo. Ha escrito quizás la novela de más trascendencia que se haya podido escribir en este país en estas 2 décadas que ya van transcurriendo, que es El espía del Inca. Y vamos a hacerle algunas preguntas respecto a la lectura que hemos tenido de este libro y respecto a un poco a su trayectoria, de su forma de ver la literatura y la historia del Perú. Primero, muchísimas gracias por su interés, Miguel, en hacer esta entrevista y le agradezco sus palabras. Muchas gracias. Voy a empezar por la pregunta que tenía para el final. Voy a un poco espolear la novela. Trata sobre un joven chanca a quien le ocurre obtener un superpoder, que es de poder contar y poder tener una vista privilegiada respecto a absolutamente todo, que es atrapado, digamos, en una telaraña de espionaje para rescatar al Inca Atahualpa capturado por los españoles, y que termina tomando al final una decisión. Y la decisión es dejar que el imperio se caiga. Como que al final todo hubiera confluido para que él deje que el imperio se destruya. El imperio al que él había servido por muchos años, del cual había sido parte de las conquistas de otros pequeños grupos étnicos en ese entonces. No sé si tenga la respuesta, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? Este señor tenía solidaridad con un imperio que no respondía necesariamente a los intereses de su pueblo, del pueblo original, que era el pueblo chanca. Él había sido testigo del comportamiento de Atahualpa, que no era necesariamente un comportamiento que favoreciera los intereses de nadie. Y después de toda la trayectoria vital de la cual trata justamente la novela, él posiblemente descubre, porque uno no termina realmente de comprender al personaje aunque uno lo haya creado, posiblemente descubre que no tenía por qué tener ninguna lealtad a ese imperio, que había tomado una serie de medidas que vemos a lo largo de toda la novela, una serie de acciones que no necesariamente iban en favor del interés de los pueblos sometidos por este imperio. Entonces la pregunta no era por qué toma la decisión de traicionar al imperio inca. La pregunta es por qué debía continuar al servicio de ella después de todo lo que él había visto a lo largo de su vida. Entonces esa sería mi respuesta, porque a mí me suelen hacer una pregunta. La pregunta que me suelen hacer es: ¿cómo así un pequeño grupo de españoles, de 169 españoles, fue capaz de doblegar a todo el imperio? Y la respuesta que yo suelo dar es por superioridad numérica. Porque a esos 169 españoles se les unían todos los grupos étnicos que de alguna manera estaban siendo sometidos por el imperio y que estaban padeciendo las consecuencias de ello, y especialmente en las últimas 2 décadas, en las cuales, no lo olvidemos, había habido una guerra de 11 años de conquista del Huayna Cápac a los pueblos del norte. Una guerra civil entre 2 hermanos que había durado entre 2 y 3 años. ¿Y quiénes proporcionaban los hombres? ¿Quiénes proporcionaban la alimentación? ¿Quiénes proporcionaban todos los objetos que eran necesarios para mantener una guerra? Los pueblos étnicos sometidos. Es completamente comprensible que hubiera habido un hartazgo con respecto a este liderazgo de los incas, ¿no? Y un agradecimiento por el hecho de que hubiera llegado unos extranjeros a liberarlos de ese problema. Por eso creo que la respuesta en ese sentido es obvia, ¿no? Es su primera novela, El espía del Inca. Sí. Le demoró investigar 10 años aproximadamente, 10, 11 años, sobre todo lo que cuenta. Se nota esa investigación durante toda la novela, se nota que cada dato ha sido minuciosamente hallado,
y trabajado. Te quería preguntar sobre el lenguaje de la novela. El lenguaje tiene mucho de mitológico y de simbólico. ¿Cómo fue ese trabajo con el lenguaje, por ejemplo, para describir en forma distinta los días, el sol, las edades de las personas, la vida, la cotidianidad? Para no mencionarla como lo podemos contar nosotros en la época actual, sino para tratar de narrarla como se podría haber imaginado en esa época, que digamos no hay mucha forma de conocerlo, sino es un lenguaje que usted crea. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo en el lenguaje? Me gustaría que nos contara un poco. Bueno, al comienzo surgió, la idea de la novela surgió a partir de, bueno, un interés, un descubrimiento de ciertos personajes, ciertos temas, que a mí me sorprendía mucho que los escritores anteriores no hubieran tocado en sus obras de manera exhaustiva. Entonces comencé a documentarme, leí los cronistas, pero la manera de abordar esto me vino a través de algo que alguien me hizo notar que yo no había pensado, que era mi formación actoral. Yo estudié 3 años en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y me di cuenta que la mejor manera de aproximarse a esto era ponerse en la piel de la gente. Y para ponerse en la piel de la gente uno tiene que realmente informarse qué creían, cómo sentían, cómo vivían, cómo era su vida diaria, cómo amaban, cómo odiaban, qué gestos tenían. Entonces, la idea de escribir desde esta novela, desde los personajes, implicaba una serie de investigación que no era la investigación de un típico erudito, no es la investigación para mí que un actor común y corriente debe hacer para poder encarnar un personaje. Yo soy un pésimo actor en la vida real, ¿no? Pero traté de averiguar y ponerme en la piel de todo aquello, o sea, conocer todo aquello que permitiera ponerme en la piel del personaje y no traicionarlo y no ser anacrónico y ser respetuoso y respetar además la sensibilidad andina, ¿no? Que me viene por parte por familia, de parte de padre y madre, y tratar de realmente de ponerme en la piel de esos personajes sin traicionarlos. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Que la necesidad de realmente ponerse en la piel, tratar de imaginar cómo estos personajes sentían, pensaban, percibían, qué creían, fue aquello que me llevó a tratar de obtener este conocimiento, ¿no? De que cómo medían el tiempo, qué era lo primero que hacían en la mañana. No había uno, sino muchos dioses. Cómo te relacionabas con tu montaña. ¿Qué era lo primero que hacías cuando te levantabas al levantarte? ¿Cómo percibías el agua? ¿Cuál era tu relación con tu mamá? ¿Qué relaciones familiares podías tener con tus hermanos? ¿Cómo odiabas? ¿Cómo querías? Todas esas cosas creo que son básicamente, digamos, la aproximación de un actor. Eso es básicamente lo que me llevó a mí a tratar de ser lo más fiel posible con la realidad. El lenguaje es muy logrado. Muchas gracias. Hay algo en la trama de la novela que también se ve en lo que ha sido la historia del Perú permanentemente, que hemos conversado un poco antes, respecto a esta dualidad que suele existir y en la que solemos los peruanos colocarnos en dos bandos, por lo general muy parecidos, pero los que solemos verlos siempre enfrentados. Está Huáscar, Atahualpa, una vez que llegan los españoles está entre Pizarro y Almagro, y la misma historia del personaje tiene una relación con alguien a quien lo crían de forma idéntica para que ambos hasta piensen igual, pero a la vez terminan ambos yendo por caminos distintos. Claro. Me gustaría, ¿esto salió en forma inconsciente? Salió completamente de forma inconsciente, usted me lo hace notar y lo noto, pero aún esto tiene respaldo en cierta noción andina, inclusive que se haya encarnada inclusive la noción de diarquía andina, donde usualmente, por ejemplo, no es casual que haya
cuando una persona gobierna, hay un segundo al mismo tiempo que está corrigiendo, ¿no? Corrigiendo en el sentido de rigiendo con esa persona. Y hay una cosa presente y hay su opuesto al lado, pero ese opuesto no solamente lo opuesto, sino complementa a la unidad. Y eso he estado, creo que lo he expresado de manera explícita en varios momentos de la novela y creo que corresponde de alguna manera a la realidad andina, pero debo confesarle que ha sido completamente inconsciente. Usted me hace notar el hecho y bueno, es interesante este señal. El personaje que es extraordinario, y supongo que le han hecho ver esto en mil entrevistas, la influencia de Funes y de Borges. La tuvo en cuenta, cómo se relacionaba, digamos, su novela y qué tan presente está la obra de Borges, que a veces uno la siente no solamente por el personaje, el impulso épico, el tema del destino, el tema de enfrentar la tradición propia, los ancestros, que está permanente en el cuento de Borges. ¿Cómo ha tomado en cuenta usted esta influencia? ¿Es real o de repente la estoy inventando en este momento? Creo que usted la está inventando, porque curiosamente la idea, por ejemplo, de este hombre que tiene un golpe en la cabeza y esto le da un cierto poder para poder contar una gran cantidad de cosas en un solo vistazo. Eso no es fantasía mía, proviene de una investigación neurológica de un señor que se llama Oliver Sacks, que tiene una serie de investigaciones llamadas patografías, donde él investiga estas condiciones especiales de la gente que son extrañas, pero que de alguna manera nos hacen conscientes de cosas que digamos que nosotros consideramos naturales, como por ejemplo la facultad, por ejemplo, de sentir su propio cuerpo. El hecho de que usted reconozca su cuerpo como propio se llama propiopercepción, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay una cosa que altera esa noción, usted recién se da cuenta de lo mágico que esto significa, el hecho de que usted considere su propio cuerpo como suyo. Hay una cosa similar con el hecho de este fenómeno que ha sido real, que además hay personas que han tenido esto que por nacimiento o por un trauma en la cabeza han adquirido de pronto una facultad extrañísima que les hace, por ejemplo, oír música. Les hace, por ejemplo, recordar con muchísima precisión algo. Todo, recordarlo con muchísima precisión todo. O, por ejemplo, este caso que se llama el savant, que es estas personas que de pronto adquieren una facultad increíble, por ejemplo, para recordar cosas, ¿no? Y esto no se origina en Borges, sino se origina en las investigaciones del señor Oliver Sacks, que es un patógrafo y a quien yo admiro mucho y que lamentablemente falleció hace unos 3 años, ¿no? Este superpoder, digamos, a partir de que tiene este personaje, le hace enfrentarse a varias cosas. ¿Cómo tuvo la influencia de la novela de espías, de la novela policíaca, para construir el personaje del espía del Inca? Porque, digamos, es alguien que en esta época, la más importante de la historia de nuestro país, Claro. digamos, tiene que salvar al mundo, tiene que salvar al mundo existente. Exactamente. Se lo busca para salvarlo. Exactamente. Me gustaría, ¿cómo así se le ocurre a usted la idea de que tiene que ser un personaje como este, Ya. el que salve a este mundo y no, digamos, la corona o la gran realeza inca, que era la que tenía que haberse enfrentado a los conquistadores españoles? Cuando yo investigué mucho acerca del periodo y comencé a fichar absolutamente todo lo que yo sabía y busqué diferentes maneras de poder narrar esta historia. Y recuerdo muy claramente que en un momento dado, en 1999, yo tuve después de haber examinado diferentes posibilidades narrativas de cómo contar esa historia, descubrí un momento como una iluminación, no descubrí, sino observé una pequeña anécdota narrada en Suma y Narración de los Incas que mencionaba la existencia de una espía
inca, que justamente este espía inca se llamaba Siquinchara y había sido enviado por Atahualpa para averiguar más sobre los españoles. Y me di cuenta y me enteré justamente de una trama especial para liberar al Inca. Y me di cuenta, esta es la historia que yo quiero contar. Ahora bien, cuando yo descubrí que mi novela era una novela de espías, yo traté de encontrar cuáles eran los referentes del género. Y básicamente, para simplificarlo bastante, hay dos corrientes, descubrí que había dos corrientes de novelas de espías. Una que básicamente es la de Ian Fleming, que es Ian Fleming es el creador de James Bond, donde el espía es ese personaje glamoroso, blanco, que se acuesta con muchas mujeres, que tiene un montón de plata, que pasa por un montón de aventuras en lugares exóticos, y sale más o menos mal parado, pero siempre sale bien, y al final de la hora sobrevive, listo para la siguiente aventura. Pero también descubrí otro tipo de novela de espías, de un señor que se llama John le Carré, donde las cosas eran más ambiguas, donde el espía no era este señor glamoroso, guapo, que se movía por los territorios exóticos, sino un hombre, un funcionario de mando medio, posiblemente calvo, posiblemente a quien le sacaba la vuelta a su mujer, o sea, su mujer le sacaba la vuelta a él, que posiblemente había cometido errores, que a veces tenía problemas de digestión, y esto es lo más importante, a veces no estaba tan seguro de la legitimidad de la causa que él defendía. Entonces, este tipo de novela de espías fue el que me interesó muchísimo más. Este tipo de novelas en el cual hay un cuestionamiento a las maneras en que el Estado defiende los intereses a través de su servicio secreto, porque un servicio secreto, digamos, todos los países tienen servicios secretos, pero tienen que respetar reglas para poder justamente ver cómo defienden sus estados, ¿no? Hay un estado que no tiene ningún problema en asesinar, matar, hacer masacres, desinformar, no tienen ningún problema, ¿no? Y de alguna manera, cuando una buena novela de espías para mí es una novela que cuestiona implícitamente estos medios, los medios que usa el Estado para defenderse. Una cosa que dice John le Carré, que yo concuerdo completamente, es: muéstrame cómo es tu servicio secreto y yo te diré quién eres. Y eso es justamente lo que yo quería mostrar, que por una parte, a través de la revelación de cómo funcionaba todo ese sistema, nosotros podríamos comprender el imperio inca de funcionamiento, ¿no? Entonces, fue así como llevé a esta manera de trabajar la novela. La novela podemos considerarlo lo que se discutía en la época del boom como una novela total, sí. Una novela en la que está la vida íntima de los ciudadanos de la época, como también toda la trama histórica, económica, social. Y en el tema de la vida íntima me quería hacer una pregunta también respecto al personaje principal, respecto a su sexualidad. ¿Cómo afrontó el tema de la sexualidad del personaje en el que usted le hace pasar por situaciones distintas y que suele ser muchas veces de tabú en la época actual respecto a cómo era el peruano de aquel entonces? Si le podríamos decir peruano, ¿no? El ciudadano que vivía en esas tierras, claro, de aquel entonces, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo afrontó ese tema, digamos, tan difícil para crear este personaje, para a la vez dotarlo de originalidad y de verosimilitud, ¿no? Que se vea algo... Le agradezco por el hecho de que le parezca verosímil. Yo no tengo tabú. Y he tratado de desembarazarme de todo aquel filtro, prejuicio,
y yo personalmente pudiera tener, aunque honestamente no tengo muchos prejuicios. Para mí, no sé, todo aquello que se muestra en la novela que ocurre, a mí no me inspira ni desprecio, ni horror, ni espanto, ni implica ningún tabú, ni las escenas de sexo colectivo, ni las escenas no sé, de homosexualidad, nada, absolutamente me horroriza. Entonces, realmente no significó absolutamente ninguna dificultad tratar de imaginar cómo pudo haber sido esta sexualidad, porque por lo menos en ese ámbito no tengo absolutamente nada que defender, ni defender al lector, porque al contrario, es interesante que puedan ver, imaginar, sin tapujos, contemporáneos, cómo pudo haber sido. Es muy interesante, por ejemplo, lo que usted menciona, porque nos cuentan la leyenda fundacional del Imperio Incaico. Es esta leyenda en la cual Manco Cápac y Mama Oyo salieron del agua Titicaca, ¿cierto? De una vara, y allí fundaron el imperio. Bueno, eso es un mito inventado por Garcilaso, ¿no? Para parecerse un poco a Adán y Eva, ¿no? Porque en realidad el tipo de mitos que ocurren en los Andes es como el que le voy a contar. Hay una de las leyendas de origen del imperio, es que había una señora que se llamaba, que hay diferentes nombres posibles, Mama Oyo, Mama Huaco, ¿no? Que tenía un poder para poder hablar a las piedras y poder dialogar con las serpientes, y que se acostó con su propio hijo. Y este hijo, justamente, esta dualidad, justamente pudo encontrar un terreno fértil, y allí decidieron justamente comenzar el imperio. Ya, con esa anécdota nada más le da a usted una idea de ciertas cosas que nos podrían chocar a nosotros. La otra leyenda que usted conoce posiblemente es la de los hermanos Sayas. Son 4 hermanos que se casaron con sus 4 hermanas. Entonces, fíjese usted que la diferencia que hay entre el invento de Mama Oyo con Manco Cápac, esposos que llegan, salen, y que es un mito definitivamente occidental, con el mito más andino, que tiene esta fluidez en términos de categorías que de por sí nos cuestionan a nosotros, digamos, en nuestras categorías contemporáneas, ¿no? Entonces, para mí a mí no me escandaliza nada de esto. Si uno tiene el intento real de conocer a sus ancestros tal como fueron y no tal como uno hubiera querido que fueran, entonces uno se va a encontrar con esas cosas, ¿no? Y hay que respetarlas. La historia del Perú, en realidad, tal como nos lo han enseñado, está llena de estos mitos. Exactamente. Está llena del mito de la conquista de Pachacute a los chancas, Claro. el mito de la creación del Imperio Inca, el mito también creado por los mismos españoles respecto a cómo fue la conquista y, digamos, al coraje, a la valentía que tuvieron. El heroísmo. Así es, ¿no? ¿En qué sentido usted cree que contribuye la literatura respecto de cuestionar y criticar y instruir mitos y respecto a darnos una visión más amplia, no solo para este caso de los incas, sino, en fin, para todo lo que es la forma en que hemos venido viendo la historia de nuestro país, la forma en que hemos venido construyendo las relaciones entre peruanos, en cómo hemos ido construyendo la sociedad del Perú del siglo XXI? Yo no puedo hablar por otros escritores, pero yo creo profundamente en el poder mágico de la palabra. Yo creo que la palabra, si un escritor trata de ser fiel a sí mismo y trata realmente de tratar el tema que quiere tratar, de presentar los personajes como él siente que debe presentarlos, si uno encuentra las palabras apropiadas, el ángulo apropiado para enfrentar un tema, el ángulo apropiado para encontrar una historia, yo creo que puede tener un efecto catártico, puede tener un efecto curativo, puede encontrar un efecto cuestionador profundamente, mucho más allá que, por ejemplo, la presentación de una idea, ¿no? Creo que
yo soy dramaturgo y creo que en esencia soy un dramaturgo, es decir, una persona que no cree en el monopolio de una voz como fuente de la verdad, sino como el enfrentamiento entre varias voces, como pedernales, que generan una chispa, y esa chispa ilumina. Entonces, es así como veo las cosas. Yo no sé cómo serán los demás, pero yo creo en el poder mágico de la palabra y creo que puedo reconocer cuando estoy escribiendo algo que puede generar esa magia y cuando no. Y la mayor parte del esfuerzo, de mi esfuerzo, es borrar todo aquello que no sirve y quedarme con aquello que sirve. Finalmente, Ya. el libro empieza en una zona del actual Ayacucho y termina también ahí mismo. Sí. El libro da la vuelta, es una novela circular, como suelen ser las novelas totales, ¿no? Claro. Una novela que culmina en sí misma. Ayacucho, digamos, es uno de los puntos neurálgicos durante toda nuestra historia. Exactamente. Han ocurrido los hechos más importantes que han cambiado la vida de nuestro país, ¿no? Usted me contaba antes de que es originario de ahí, tiene ancestros Yo soy ese limeño, lugar. yo soy limeño, hay que señalarlo, pero mi familia viene de por ahí. Sí. La pregunta era, Ayacucho estuvo enfrentada a una violencia sangrienta durante las últimas décadas del siglo pasado. Sí. Estamos curando de ella en esta democracia. Ojalá. ¿Y cómo cree usted que se deba leer un libro como Espía del Inca en el Perú actual, en el Perú que ha pasado la conquista, en el Perú que ha pasado 3 siglos de colonia, que tuvo guerras de independencia, guerras civiles durante la República, represión enorme contra los sectores más desfavorecidos, dictaduras y una guerra también civil, un conflicto armado muy duro que principalmente afectó a las personas más humildes de nuestros países, en los sectores más olvidados? ¿Cómo cree que deba leerse luego de haber transcurrido todo eso? Una novela que nos regresa a ese pasado y nos lo vuelve a contar y nos libera de algunos mitos, de algunas fantasías. Suena contradictorio, pero la literatura en este caso sirve para conocer más de lo que pasó, de lo que muchas veces ha sido respecto de la historia. Entonces, es una paradoja. Así es, y es lo hermoso del libro. Porque tiene más poder de convicción que muchas veces lo que ocurre con la historia. Entonces, ¿cómo cree que debamos de afrontar los peruanos del siglo XXI, de 2 décadas de una democracia fallida, pero democracia al fin y al cabo, una novela como esta? Yo no soy nadie para dar recetas de cómo leer un libro, y menos el mío, porque yo mismo creo que no tengo suficiente distancia para saber qué hay en este libro, que un lector que no sé yo podría encontrar, como usted en la conversación que hemos tenido ha encontrado cosas muy interesantes que yo modestamente posiblemente no había visto. Pero lo que sí es claro para mí que hay que enfatizar es algo que no he descubierto yo, sino algo que yo aprendí a partir de la lectura de Waldemar Espinosa Soriano, el historiador, en un libro que se llama La destrucción del Incario. Y es que hay que ver la destrucción del Incario, hay que entender las personas que estuvieron involucradas en la destrucción del Incario, no solamente como una dualidad de conquistadores conquistados entre los españoles y nosotros. Hay que ver que en esta derrota estuvo involucrado no solamente un conflicto entre un solo opresor y un solo oprimido, sino que hubo un grupo de gentes, todo un grupo, hubo una serie de divisiones internas entre panacas imperiales, una contra otra, entre los grupos étnicos sometidos contra los incas, y además todas las divisiones pequeñas internas en